Tiene la palabra, Le diputado. agradezco, presidenta. Esta semana tuvo lugar un aniversario de uno de los hechos más fuertes de la historia política argentina, que se produjo nada menos que en el Senado de la Nación. El 23 de julio de 1935 lo asesinaban al senador rosarino Enzo Bordavere. Era en realidad la consecuencia de todas las investigaciones que había hecho junto al senador Lisandro de la Torre, por lo que significaba un proyecto, como fue el proyecto de la década infame, en donde se había proscripto al partido mayoritario de aquel momento, que era la Unión Cívica Radical, fundamentalmente al radicalismo irigoyenista, se lo había proscripto y se había llegado entonces a esta idea de que en el Congreso de la Nación solamente iban a estar las fuerzas políticas autorizadas por el régimen falaz y descreído, como alguna vez lo calificó el propio Irigoyen. Lo cierto es que el 23 de julio de 1935, cuando terminaba después de 2 años de denuncia constante del doctor Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, lo que significó el Estado a favor de las empresas frigoríficas inglesas, con la adulteración de los datos hacia organismos del Estado Nacional que habían sido cooptados para esto, quedaba claro que la corrupción era sinónimo de una manera de gobernar, el Estado colonizado al servicio de empresas privadas multinacionales, y que esos intereses de las empresas privadas multinacionales iban a estar directamente vinculadas a la posibilidad de sacarle la mayor capacidad productiva que tenía en ese momento la Argentina, que era la exportación ganadera. Un hombre de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la bonaerense, Ramón Valdés Cora, dispara en el recinto contra el doctor Lisandro de la Torre, se opone allí el cuerpo de Enzo Bordavere. Lo cierto es que en aquel momento el asesinato en el Senado de la Nación terminó generando una necesaria reflexión que llega hasta el presente. Los componentes, los intereses componentes de ese asesinato. ¿Quién impulsó la bala que disparó Ramón Valdés Cora? Los intereses que impulsaron la bala que lo mató a Enzo Bordavere son los intereses de las empresas internacionales en connivencia con organismos nacionales directamente vinculados al capital internacional. Esa matriz se ha repetido a lo largo del tiempo. Por eso el asesinato de Bordavere nos hace decir a nosotros que los intereses que asesinaron a Bordavere son los intereses que hoy están haciendo posible que las grandes empresas multinacionales, a través de un Estado colonizado al servicio de la concentración y extranjerización de riquezas, le ha dado esta posibilidad a través de un gobierno democráticamente electo. Y en este problema que tenemos, la provincia de Santa Fe tiene 4 puntos geográficos sobre los cuales repercute la facilidad y la impunidad que tienen los grandes sectores económicos para hacer lo que quieren. Nosotros esta semana estuvimos recorriendo la localidad de Timbúes. En Timbúes se está por radicar una empresa portuaria que dice que va a poner 500 millones de dólares y a los cuales ya la comuna no tuvo más que decirle que durante 15 años no le va a cobrar ningún tipo de tasa. Y ponen y sacan lo que quieren. Y no hay organismo oficial, nacional o provincial que se pueda meter en esas empresas. La pregunta es ¿por qué? Porque funcionan con la impunidad que le da la política como terceros estados dentro de la provincia de Santa Fe. Cuando uno va un poco más lejos y se encuentra con otros lugares, como por ejemplo Puerto Gaboto, en Puerto Gaboto, en una localidad muy chiquita, hace 3 semanas atrás se encontró que una persona tenía en su casa, una persona de apellido Torres, tenía en su casa 30 kilos de cocaína, que venían del negocio del expresidente de la Sociedad Rural de Diamante de la provincia de Entre Ríos, Airaldi, que lo había depositado allí. Por supuesto que en Puerto Gaboto no tenían la menor idea de que allí, desde Puerto Gaboto, se podían hacer este tipo de negocios que correspondían ya no a bandas narcopoliciales barriales, sino a grupos regionales
que vienen, por ejemplo, de Brasil como el primer comando capital. Esto está pasando en Puerto Gaboto hoy. Hoy. En la localidad de Andino, por ejemplo, hay un hombre de origen colombiano que le ha dicho claramente al presidente comunal de Andino que ellos están por comprar 19 lotes a $450.000 y que lo tienen que hacer rápidamente y que se apure todo lo que tiene que hacer la presidencia comunal de Andino, porque si no lo hacen, lo van a terminar matando a él mientras amenaza a vecinas y vecinos. Eso está pasando hoy en Andino. Intereses que están por encima de lo nacional, de lo provincial, de lo comunal y que hacen lo que quieren de acuerdo a sus propios derechos o a lo que creen que son sus propios derechos. Y el tercer punto, la localidad de Ibarlucea, en donde hay un momento de cruce de rutas, que es el cruce de ruta de la AO12 y la ruta 34, en lo que se conoce como paraje Echeverría, en donde desde hace años está funcionando un puerto seco que tiene como cartel pescadería abierto las 24 horas, en donde generalmente se vende el cereal entregado por las terminales portuarias de allí del departamento San Lorenzo. Esos intereses impunes que tienen hoy los que manejan el Estado al servicio de esas cuestiones tienen una matriz que tiene que ver con aquella bala que mató a Enzo Bordavere. Un Estado colonizado al servicio de los negocios de los más poderosos que terminan siendo legales e ilegales. Por eso la vigencia del asesinato de Bordavere nos está marcando una matriz de saqueo que se está dando hoy en el presente, acá, en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado del Frade.